Estamos viviendo un momento interesante de la historia humana y de esta guerra que estamos viendo en el Medio Oriente. Ciertamente, en este momento, el mundo está mirando una guerra que definitivamente ya comenzó. Misiles, ataques, amenazas, movimientos militares, bases golpeadas, alianzas tensas. Irán, Israel y Estados Unidos están envueltos en un conflicto que muchos teman que pueda expandirse por todo el Medio Oriente. Y cuando algo así ocurre, inmediatamente surge una pregunta que muchos creyentes creen. ¿Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog? ¿Es esta la guerra que profetiza Ezequiel, donde describe hace más de 2000 años que sucedería? Yo quiero hablar de eso con calma, con la Biblia en la mano, sin exageraciones, sin miedo innecesario, pero también sin ignorar lo que está ocurriendo. Porque cuando uno observa el tablero mundial y lo observa con cuidado, puede describir algo inquietante. Puede que esta guerra no sea todavía Gog y Magog, pero también podría ser el tipo de guerra que prepare el escenario para algo así o para algo mayor. Incluso yo me atrevería a decir que si no es la guerra de Gog y Magog, podría ser el tercer ay de Apocalipsis. Pero recordemos algo, que en el tema de la profecía, todo es teórico, todo es especulación, sanamente, tratando de adaptar lo que leemos en las Escrituras a lo que está ocurriendo. No necesariamente va a ocurrir tal como lo estamos interpretando, pero sí podemos tener indicios claros de lo que la profecía nos está enseñando. Estamos observando un movimiento dentro de la historia que podría estar empujando las piezas hacia el cumplimiento de una de las profecías más impresionantes de la Biblia. Ahora, respira conmigo un momento, porque lo que voy a explicar ahora no es para asustar a nadie, es para entender los tiempos. Y para recordar que incluso en medio de la tormenta, incluso en medio de la guerra, incluso en medio de los conflictos, Dios sigue siendo Dios. Y con la Biblia abierta en nuestras manos y mirar realmente lo que está sucediendo, vamos a estudiar específicamente esta guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Bienvenidos, y esto es Alerta 2029. Y bien, comencemos con esto. ¿Cuál es el corazón de esta profecía? El profeta Ezequiel escribió estas palabras mientras Israel estaba en el exilio. El pueblo estaba derrotado, la nación parecía destruida y Jerusalén estaba en ruinas. Pero en medio de ese escenario, Dios le muestra algo que ocurriría siglos después al profeta Ezequiel. Y voy a leer el texto, les invito a buscarlo. Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Magog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aquí aparece un personaje misterioso llamado Gog, líder de una coalición de pueblos. Pero la profecía revela algo que muchas personas pasan por alto. Dios mismo dice que él moverá a Gog hacia la guerra. Miremos Ezequiel 38, versículo 4. Dice: Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Es decir, esta guerra no será solo una decisión humana, será también parte del plan de Dios dentro de la historia. Pero ahora observa lo que ocurre. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años
vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí está la primera clave profética. Israel debía primero ser reunido de las naciones. Y durante casi 2000 años Israel no existió como país. Al menos las últimas 10, 11 generaciones no conocían a Israel dentro de ese territorio donde está ahora. Siempre se creyó que era de los palestinos. Pero en 1948 la nación volvió a aparecer en el mapa tal como lo fue en la antigüedad. Ese hecho histórico hizo que muchos estudiosos de la Biblia comenzaran a mirar estas profecías con atención. Ahora, Ezequiel describe una alianza militar. Vamos a ir reuniendo cosas que nos hagan entender la profecía. Versículos 5 y 6 del mismo Ezequiel 38. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte. Aquí aparecen varios pueblos antiguos. Persia, que es claramente Irán, hasta 1935 de hecho se llamó Persia. Ahora la conocemos como Irán. Cus se relaciona con regiones de África Oriental. Fut con el norte de África y Gomer y Togarma con zonas de Anatolia y regiones del norte. Y yo aquí le puedo nombrar, entre otras naciones, a Turquía. La imagen que presenta el profeta es una gran coalición militar que viene contra Israel. Y precisamente, aunque estamos viendo indicios de ello, no lo estamos viendo claramente en este momento. Solamente estamos viendo un conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán. Y me refiero específicamente a Estados Unidos e Israel unidos en contra de Irán, e Irán, por supuesto, en contra de Estados Unidos e Israel. Es lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que motiva la guerra de Gog y Magog? Para que lo comparemos a lo que está ocurriendo ahora. Esto es lo sorprendente que nos revela. Es revelador, valga la redundancia, lo que dice el texto. El motivo lo dice claramente Ezequiel en el versículo 11 y 12 del capítulo 38. Y dice: subiré contra una tierra indefensa. Este es el pensamiento de Gog, para arrebatar despojos y para tomar botín. Botín, una palabra impresionante. La invasión ocurre porque hay algo que vale la pena tomar de Israel. Y precisamente estamos hablando de recursos, riqueza o ventaja estratégica. Y cuando uno mira al Israel actual, descubre que el país posee algo desde hace décadas ya descubierto que no tenía. Grandes reservas de gas natural, tecnología avanzada y una posición geográfica clave entre Asia, Europa y África. Eso hace que Israel no solo sea un lugar religioso, sino un lugar estratégico. Vamos a ir uniendo toda esta información porque nos va a hacer entender lo que ocurrirá en un futuro próximo. Entonces, surge la gran pregunta. Si hoy estamos viendo una guerra en Medio Oriente, ¿es esta la guerra de Gog y Magog? Yo quiero ser bien prudente aquí. Muchos lo afirman inmediatamente. Y yo diría, pues, y lamento tener que decir esto, pero muchas personas de manera amarillista, de manera espectacular, aprovechan el momento para quizás ganar fama en sus canales de YouTube. En el caso de YouTube, periodistas o cristianos o predicadores para resaltar en medio de un momento histórico como este. Y digo que me entristece porque nosotros, los creyentes, los que seguimos a Jesucristo, no podemos buscar la oportunidad para tratar de ganar fama ni reconocimiento del mundo. Yo personalmente, y con un corazón humilde y sincero, les digo, me dedico a esto para informar acerca de lo que las Escrituras dicen, y en ningún momento persigo fama
ni poder, ni nada de esas cosas que se las atribuyo totalmente al diablo y Satanás. Nosotros debemos servir al Señor con humildad y tratar de dar la información lo más orgánica posible para que las personas sean quienes saquen sus propias conclusiones. Y esa es mi pretensión. Les doy todos estos elementos para que usted los escudriñe, le doy los textos bíblicos para que usted los lea, los indague y saque sus propias conclusiones. De que estamos viviendo momentos proféticos, sí, no hay ninguna duda, pero definitivamente este conflicto de ahora, aunque puede estar sentando las bases, y ya la voy a explicar a continuación, para la guerra de Gog y Magog, no es ahora mismo la guerra de Gog y Magog. Ok, cuando uno examina el texto con cuidado, aparecen elementos que todavía no se ven completamente. Fíjese, Ezequiel describe una coalición muy específica liderada por Gog. Además, el desenlace de esa guerra es absolutamente extraordinario. Aunque esta guerra parece extraordinaria, no lo es como lo será la de Gog y Magog. ¿Por qué? Dios mismo interviene de una forma tan visible que las naciones no podrán ignorarlo. Y mira lo que dice las Escrituras en el versículo 19 al 22 del mismo Ezequiel. Ezequiel 38. Dice: y habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, y en todos mis montes llamaré contra él espada. Dice otras cosas el texto, pero yo he sacado lo más resaltante. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Ciertamente esta parte final del texto describe una guerra y los elementos que producen los armamentos, como piedras de granizo, en un momento de bombardeo, fuego, azufre. Estamos hablando de armamento en acción. Es un juicio devastador que describe aquí las Escrituras. No es simplemente una victoria militar normal, no es una intervención de Dios que cambie el curso de la guerra. Y el propósito final está claramente descrito en Ezequiel. Y este debe ser nuestro objetivo, el final. ¿Por qué? Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto está sentando las bases para que eso ocurra. Y las profecías se están acelerando de una manera tan rápida que vemos tantas noticias, prácticamente cada hora hay una información nueva que nos hace ver que Dios está más apurado en regresar que nosotros mismos en que Él regrese. Ezequiel 38:23 dice: seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta guerra de Gog y Magog va a demostrarle al mundo que Israel tiene Dios. Y no porque Israel, repito una y mil veces más, esté haciendo las cosas bien o mal. Es porque Dios decidió escoger ese país o ese pueblo, esa nación, para manifestarse al mundo. Usted no debe interesarle si Israel pretende o no ser el pueblo de Dios. Usted lo que debe interesarle es que Dios se te está mostrando a través de esta nación. Ninguna nación, ningún pueblo sobre la tierra como Israel ha soportado tantas guerras y tantos genocidios por cientos, miles de años y permanecer todavía vivo y existente. Eso te debe hacer ver que Dios está protegiendo esa nación porque se quiere manifestar al mundo. Y en esta guerra de Gog y Magog precisamente lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Aquí es donde debemos pensar con cuidado, calmarnos, respirar, porque la guerra que está ocurriendo ahora puede tener otro efecto. Un efecto que muchas personas no están considerando. Ok, ¿qué efecto? Puede debilitar a Irán, ciertamente lo va a hacer.
Por ejemplo, si vemos el texto y lo analizamos a profundidad, quien va a liderar esta coalición en contra de Israel es Gog de la tierra de Magog. Y estamos hablando de los magogitas. Y en videos anteriores yo les explicaba que no solamente podría ser Rusia, sino también podría ser Turquía o cualquier país del Cáucaso, o todos en conjunto. Regiones del norte, dice ahí precisamente. Ahora bien, Irán parece ser que ahora es fuerte, de hecho está emitiendo ataques importantes en distintos lugares del Medio Oriente. Parece ser que tiene armamentos importantes que la hacen ver no tan débil. Entonces, con esta guerra sí se podría debilitar. Porque en el texto te indica claramente que aunque va a ser aliado de Gog, no va a liderar, como lo está haciendo ahora, una guerra. Quien la va a liderar es Gog de la tierra de Magog. Muchos teólogos pues simplifican en decir que es Rusia, pues digamos que es Rusia. Y si no, es Turquía, el Cáucaso, como sea, pero no es Irán quien lo va a liderar. Ahora, también podría debilitar a Israel. De hecho, lo va a hacer. Desafortunadamente, en esta guerra se le va a hacer mucho daño a Israel. Tanto daño como para debilitarlo militarmente. Y les adelanto algo para material de otro video. Estados Unidos y América como tal no aparece en la guerra de Gog y Magog. Y yo tengo una respuesta para ello. Es porque incluso en esta misma guerra pueda que Estados Unidos ya abra los ojos y se dé cuenta que está siendo utilizada como brazo armado dentro del Medio Oriente. Y no voy a acusar a nadie de quién lo esté usando o no. Estoy hablando de profecía. También pudiera ser que esta misma guerra debilite económicamente y militarmente a un nivel de Estados Unidos que ya decidan retirar las tropas de Medio Oriente. Lo cual automáticamente retiraría en gran cantidad el apoyo que le da a Israel. Entonces Israel no quedaría solamente debilitado por sí mismo ante el gasto militar que está teniendo ahora, por supuesto daño en la infraestructura del país, sino también débil ante la falta de apoyo de países que pueden aportarle armamento y estas cosas para poder participar de una guerra. Las guerras prolongadas, y esta se pronostica como una guerra prolongada, gastan recursos, crean tensiones diplomáticas durante el proceso y generan presión internacional. Y ahora aquí está la clave. Si Israel quedara más vulnerable, más aislado o más presionado, podría aparecer una situación peligrosa. ¿Cuál? La oportunidad. Una oportunidad para que una coalición externa intente aprovechar ese momento. Eso es lo que apunta a la guerra de Gog y Magog. Exactamente lo que Ezequiel describe cuando habla de botín. Buscar los recursos de Israel y aprovechar su debilitamiento. Por eso algunos analistas consideran que ciertos conflictos pueden actuar como preludio, y este es un preludio. No son todavía el evento final, no es la guerra de Gog y Magog, pero puede crear las condiciones para que eso sea posible. Ahora, en medio de todo esto, debo hacer un paréntesis. La Biblia también menciona algo interesante sobre los tiempos finales. Habla de escasez, habla de inflación, habla de crisis económica. El libro de Apocalipsis lo describe de una manera simbólica. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario. El texto sigue. La imagen es clara. Los alimentos se vuelven caros, las economías se tensionan, y las guerras en regiones energéticas como el Medio Oriente pueden producir exactamente ese mismo efecto. Ahora estamos viendo que han trancado el estrecho de Hormuz. Incluso en el Mar Rojo ha habido problemas con el tránsito marítimo a causa de esta guerra. No sabemos cuánto tiempo va a durar ese cierre, pero ciertamente ya va a generar problemas económicos en el mundo.
Y nosotros, el pueblo de Dios que confiamos en Dios y que tiene el control de la historia, debemos estar tranquilos porque estamos viendo la manifestación de la profecía frente a nuestros ojos, y eso nos debe dar, en lugar de miedo, es confianza, porque se está cumpliendo lo que la Escritura dice. Y no debemos temer, lo repito. Ojalá que reflexionen los mandatarios, los líderes, los que están a cargo de todo esto que está sucediendo, y que puedan llevar esto a una calma lo más pronto posible para evitar de que el colapso sea más fuerte. Pero definitivamente estamos a las puertas de que sí puede suceder. Por eso no debemos mirar estos conflictos solo desde un punto de vista militar, también de un impacto económico que por supuesto va a afectar al mundo. Habiendo dicho esto, quiero hablarles de cuál sería o cuál podría ser o cuál es el desenlace de la guerra de Gog. Ezequiel 39 describe lo que sucede después de la derrota de la coalición. Y el panorama es impresionante. Por eso que uno debe analizar los textos y mirar, y no simplemente viendo el momento y el impacto de la noticia y comenzar a balbucear cosas que no están en las Escrituras. Ezequiel 39, versículo 9 dice: saldrán los moradores de las ciudades de Israel y encenderán y quemarán armas, y las quemarán, escuchen este número, por 7 años. Y luego dice algo mucho más fuerte, Ezequiel 39, 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Hay textos incluso que lo confunden con la guerra de Gog y Magog, diciendo que esta guerra será con un ejército de 200 millones. Ciertamente hay otra guerra de Gog y Magog, pero descrita después del milenio que Jesucristo estaría sobre la tierra, donde intentarían acabar con Israel definitivamente dentro de 1000 años. Pero esa es otra situación. Eso ya será el fin total, donde iniciará ya la eternidad completamente, ya sin naciones que puedan desestabilizar al mundo otra vez. Pero eso es tema para otro video. Ahora estamos frente a la preparación de las condiciones para la guerra de Gog y Magog, que precisamente daría la entrada al regreso de nuestro Señor Jesucristo y la instauración de un reino de 1000 años con el Señor como gobernante y Rey de Reyes de este mundo, y precisamente desde Israel. Eso es lo que dice la Escritura. Así que los que apuestan a la desaparición de Israel, pues están apostando mal, porque Israel existirá para siempre. Y los que están apostando en que Irán desaparecerá, lamento informarles también que Irán seguirá existiendo, porque estará hasta la guerra de Gog y Magog. Y yo me atrevo a decir que existirá aún más allá durante el milenio, pero ya no como una nación hostil como lo ha sido hasta ahora. O por lo menos eso es lo que la narrativa nos ha vendido. Pero definitivamente ya no será un motivo de conflicto entre las naciones del Medio Oriente. Ok. Ezequiel 39:12, veníamos hablando. Y la casa de Israel lo estará enterrando por 7 meses. Esto describe una guerra de una magnitud enorme. No es un simple conflicto regional como lo estamos viendo ahora. Es un evento histórico que marcará profundamente a las naciones, porque veremos manifiesto el poder de Dios, haciendo que estos países peleen entre sí y no se logre fraguar esa invasión o esa destrucción que pretenden en contra de Israel. Ahora, quiero irme despidiendo. Cuando uno mira todo esto con calma, entiende algo importante. No debemos caer ni en el pánico ni en la indiferencia tampoco. Las guerras existen desde que el mundo es mundo. Pero la Biblia nos enseña que la historia también tiene una dirección. Dios no ha perdido el control. Las naciones pueden levantarse, los imperios pueden caer, las alianzas pueden cambiar y estamos viendo cambios. Definitivamente después de esto, Medio Oriente ya no será el mismo.
Pero el creador del cielo y de la tierra sigue gobernando sobre la historia humana. Por eso, en medio de las noticias inquietantes, en medio de la incertidumbre, en medio de las tensiones que hay ahora en el mundo, yo recuerdo algo que la Biblia declara con absoluta claridad. Nuestra esperanza no está en gobiernos. Nuestra esperanza no está en ejércitos. No está en economías. Nuestra esperanza está y debe estar en Dios. Y para nosotros los creyentes, esa esperanza tiene un nombre: Jesucristo. La Escritura dice que Él es nuestro Redentor, que Él venció el pecado, que Él venció a la muerte, resucitó a los 3 días y que un día volverá para establecer la justicia permanente sobre este mundo. Por eso, incluso si el mundo atraviesa tormentas, nosotros no caminamos sin dirección. Caminamos con fe, creyendo, con esperanza y con la confianza de que el mismo Dios que contiene las estrellas, el creador de todo lo que hay, también sostiene la historia. Y el mundo está entrando en tiempos difíciles, no olvidemos eso, pero el creador del cielo y de la tierra sigue siendo el Señor. Y en medio de cualquier tormenta, en medio de esta tormenta, que estoy seguro que aún no es la guerra de Gog y Magog, pero está sentando las bases para que se cree esa coalición. En este momento estamos viendo frente a nosotros el debilitamiento de Israel y la posible y eventual retirada de Estados Unidos, un país poderoso que ha defendido a Israel durante años, del Medio Oriente, lo cual podría envalentonar a países del Medio Oriente liderados por Gog de las tierras de Magog al norte de Israel en invadir Israel y precisamente aprovecharse de ese posible debilitamiento. Pero Dios mismo en esta ocasión actuará directamente en la defensa del pueblo que ha escogido para manifestarse a la humanidad. Y el mundo verá la gloria de Dios manifiesta más rápido de lo que nos podemos imaginar. Jesucristo sigue siendo nuestro Redentor y sigue siendo nuestra paz. Confíe en ello. Comparte este video, póngale me gusta y suscríbase al canal para que en otra ocasión, cuando publique otro video, el algoritmo pueda informarle. De otro modo, oración, paz para nuestra nave espacial llamado planeta Tierra, paz para Israel, paz para Jerusalén, paz para el mundo. Ese debe ser nuestra oración. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.